Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la nueva sesión de la Escuela CIF. Esta noche nos acompaña Claudia Abaf, que es argentina. Ella es escritora y docente de ciencia ficción climática en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Publicó las novelas Pichonas en el 2014, El Rey del Agua en 2016 y El Ojo y la Flor en 2019. Los tres conforman una trilogía del agua, publicada por Alfaguara. En ensayo, astrología y literatura, sus publicaciones son Diálogos cósmicos entre Borges y Sul Solar y Silvia Ocampo y Pizarnik por la editorial Lumen. Además, tiene también cuentos en antologías argentinas y extranjeras de New Wire, ciencia ficción y género. Colabora en diarios nacionales e internacionales con artículos socioambientales. También realiza actividades docentes en universidades, postdoctorados y escuelas. Ha participado en simposios socioambientales y activismos en territorios. Sus novelas de ciencia ficción climática son fuente de estudio en distintas universidades del mundo. Es también co-guionista con el artista Tomás Sarraceno en la película Volar con Pancha hacia el Aeroceno, estrenada en Londres en el 2023. Aparte de todo eso, jurada en concursos de arte ambiental, de becas, de novelas y cuentos. Jueza en International Rights of Nature.org en el Vaca Muerta 2023. Forma parte de la colectiva ecofeminista Mirá Socioambiental junto a Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Marisela Svampa y Soledad Barruti. La clase es tuya, Claudia. Bueno, gracias Dafne. Me avisan entonces cómo va saliendo esto con este internet. Vivo en medio de un bosque y es un internet bastante flojo, pero bueno, vamos a intentarlo y si no, trato de cambiarme a los datos. Veremos. Bueno, eh, ya lo saludé un poco informalmente, como asistí a algunas reuniones, pero bueno, estaba un poco atenta a los colegas que estaban dando sus clases, no los conozco tanto, así que bueno, cualquier cosa, me interrumpen, alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Bueno, empezamos con la placa uno, ¿te parece? Leonardo, me va a ayudar Leonardo por esto de la falta de datos. ¿Están viendo bien? Se ve con toda la computadora. No sé si podés mejorar eso. Ponerlo en presentación. ¿No? Ahí va, Ahí va. ahora sí. Bueno, esto es nada más que el título, así que podemos pasar a la placa 2. Ay, Bueno, la placa 2 elegí esta frase de párrafo de Frank Herbert de Duna de 1965, pero como pongo en la placa, podría estar firmada por Elon Musk en 2025 y dice, una vez los hombres entregaron su pensamiento a las máquinas con la esperanza que eso los liberara, pero eso solo permitió que otros hombres con máquinas los esclavizaran. Esto viene a cuenta de pensar en un término que también está circulando, que es el tecnofeudalismo. Y la pregunta sería si estamos en una granja de datos y trabajamos gratis como esclavos subiendo cositas para alimentar el feudo de estos súper ricos y sin pensar que este feudo virtual tiene una anatomía atrás, que es una devoradora de suelos, ávida de cobre, litio, que es extremadamente sedienta, pero que hipnotizadas por el efecto estetizante, preferimos no pensar en eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a la placa 3.
Lo sepamos o no, lo neguemos o no, escribimos, amamos, hacemos planes, proyectos en el marco de la aceleración de la crisis climática, donde el futuro se está tornando opaco. El colapso es nuestro paisaje de incendios, deslaves, aumento de la temperatura global, pobreza, el aumento del calor por la insistencia del progreso que se volvió negativo en manos del poder económico. La catástrofe climática es injusta, con mucha desigualdad social. Y nuestro gobierno en particular, tal vez estén enterados, pero si no, se los cuento, nuestro gobierno puso en venta prácticamente todo este tramo de la tierra que llamamos Argentina. Entonces, en este tiempo de ilustración oscura en que nos quieren desesperados y desesperades, al menos en Argentina, con este gobierno de Milei, que es como una marioneta de mala calidad de Trump, eh, concentró enormes recursos en lo que llama la batalla cultural. Con sus ejércitos de trolls, de financiación universitaria, acciones directas contra las autoras feministas. Tuvimos un caso reciente tremendo contra Dolores Reyes, que tuvimos que salir todas en defensa de, bueno, de ella misma porque la habían amenazado en forma personal, no solamente a través de las redes. Y porque entienden que justamente es allí donde tienen que dar la batalla, ya que la ficción es un acceso al mundo. Y justamente es entre lo real y lo extraño, entre la virtualidad y la realidad donde hoy se disputa el futuro. No tenemos solamente un problema de producción extractivista, sino que tenemos también un problema de producción de imaginarios. Si hoy el futuro se está disputando en ficciones indistinguibles de la verdad y nos movemos en estas zonas liminales entre la virtualidad y lo que llamamos realidad, me parece que es allí justamente entre lo real y lo extraño, donde la literatura para la crisis se vuelve verosímil como signo de época. Y la ciencia ficción produce versiones de futuro, como lo viene haciendo hace décadas. La ciencia ficción siempre es política, tanto como faro de advertencia o como aliento utópico para versiones experimentales del mundo. Y cada vez más el arte, la literatura, cuando conmueve, tiene algo para decir. En mi caso, la insistencia de la política en la ficción me permite ensayar esas críticas o alternativas a este devenir de terror que se está produciendo al transformar la tierra en capital. Como dice Donna Haraway, una parte del mejor pensamiento se produce de forma narrativa y pensar es lo que tenemos que hacer. La literatura es un reservorio afectivo y efectivo que viene perdurando hace siglos y es también un poderoso recordatorio de que el futuro está abierto. Pero, ¿cómo narramos, pensamos este mundo trastornado, este mundo distópico? ¿Pasamos a la placa 4? Gracias. Bueno, para quienes estuvieron en la charla que di allá en el GAM en Chile, seguramente eh, una parte de esto les puede parecer o es repetida, pero es que me gusta mucho introducir la cuestión distópica de la siguiente manera. Ya el colega anterior, Daniel, bueno, desarrolló muchísimo, ¿no? Los tópicos de distopía, utopía, lo hizo de una forma muy interesante, pero bueno, vamos a pasar de nuevo por allí. El uso de la palabra distopía suena cada vez más. Vivimos una distopía, la distopía nos alcanzó, un concepto que usábamos más que nada dentro del mundillo del género especulativo, tanto la ciencia ficción capitalista que alimenta las ideas de tecnócratas como Musk para ir en cohete a terraformar Marte, un tema que habló Barragán acá,
mediante procedimientos tecnológicos descomunales. Y dio como ejemplo la trilogía de Marte de Kim Robinson. Las distopías extremas, las finales, las apocalípticas, como la ciencia ficción climática, de gran espectacularidad, son distopías de sequías hídricas o eléctricas, el aire tóxico, virus, calores o fríos extremos como el Eternauta de Oesterheld. No sé si la están dando en Chile, el Eternauta. Es una serie que están dando en muchos países del mundo, eh, que no sé si a Chile no llegó. Sí, lo están dando en Netflix. Ah, Sí, se la la- estamos. ¿y alguien la vio? Culpable dependiente. Ok. Sí. Sí, también la tengo pendiente porque estamos viendo Severance. Entonces hay Ah, muchas series y muchas cosas que ver. está bien. No, Severance también es súper interesante, es mucho más compleja. El Eternauta tiene más un argumento un poco más lineal, pero bueno, vale la pena y aparte es una producción de aquí sur-sur que siempre es interesante, ¿no? Bueno, que bueno, tiene una nieve que es letal. Y bueno, y no digo nada de los robots humanoides. No sé si vieron que en un caso reciente de una exhibición de Tesla, de los humanoides de Tesla, una mujer se acercó mucho y el humanoide la empezó a agredir, a pegar, y la tuvieron que sacar. Fue un evento escalofriante, porque esta cosa que tanto hemos discutido de la ciencia ficción, de si nos dominan, si los vamos a dominar, ¿no? Si son instrumentos bélicos, cuál es la producción, si van a estar al servicio nuestro o nosotros al servicio de ellos. Bueno, fue un evento que causó mucha incertidumbre. Bueno, y como había dicho al principio, si somos una granja de datos, si las neuronas inorgánicas de la inteligencia artificial se van a ir engullendo las nuestras, las orgánicas, hasta dejarnos como cáscaras vacías. Bueno, yo sé que aquí todos saben a qué se refiere la palabra distopía, pero bueno, hay un punto al cual me gustaría llegar. Entonces, este brevísimo resumen que voy a hacer es algo que les leo, que armé para Colombia, para un museo de la ciencia ficción que armaron en Medellín. Entonces, el prefijo dis, acá lo tenemos, es algo malo, penoso, difícil. Se trata de la perturbación del topos, del lugar, de tu lugar. La distopía siempre es pesimista. Es el advenimiento de un universo aterrador, estéril, que no da para más, con los signos de la muerte en esta era de la ceniza. Hay distopías donde suceden secuestros lingüísticos, distopías autocráticas con un mandato religioso, colapsistas, apocalípticas, donde el estado de la política es el estado del clima. Pero la peor distopía es la que se construye alrededor del concepto de alteridad, del residuo del otro, inasimilable, incomprensible, incluso impensable, del prójimo que es diferente a mí, ya que en el otro se esconde una alteridad ingobernable, amenazante, explosiva. Entonces el topos también puede ser el territorio de tu mente, de tu pensar normativizado, colonizado y tu visión del mundo que crea el mundo distópico con una diversidad de trucos apocalípticos sobre la inminencia del fin. Si estás soñando en sentido opuesto, creando un devenir del terror, un mundo cuya felicidad resulta de la anulación del otro, de lo otro, la distopía que se desarrolla a partir del residuo que deja su supresión es aterrador. Y solo nos queda la simulación, el reestreno de todos los libretos ya representados real o virtualmente, sueños que ahora quedan a nuestras espaldas y que reproducimos en una especie de indiferencia total. Entonces, respiremos un momento y repasemos a qué nos referimos con distopía. Como dije antes, el topos refiere a un lugar, a un mal lugar. Pero la Tierra no es un mal lugar, la volvimos un mal lugar.
Ese territorio en disputa, que aquí es resignificado como el territorio de tu mente en cuanto a visiones que crean un mundo, es un topos. También este espacio cibernético es un topos y es otro espacio de disputa. También voy a tomar el topos literario como un microespacio no menor, ya que es una base, un suelo de argumentación de las historias que nos contamos y construye un microsistema. Dentro de esos lugares comunes en la literatura, representaciones preexistentes, asociación de ideas con lugares, por ejemplo, está el clima, que antes daban sentido a la representación del mundo, y un posicionamiento situado, regional, planetario, climático. Pero, por ejemplo, si el relato sucede en la Antártida, es inmediata la asociación con el hielo, con el frío, y ya nos da enseguida una atmósfera determinante de la ficción. Pero pronto, los escritores tendremos que buscar un glaciar o una especie extinta en Internet. Yo misma estuve en un funeral de un glaciar en Islandia. Dejaron una placa de memoria. Aquí había existido un glaciar. O como el glaciar que se derrumbó, no sé si vieron eso en las noticias en estos días, pero se desmoronó completamente, tapando un pueblo entero en Suiza. Como ya sabían que esto podía pasar, lo habían desocupado, pero bueno, fue dramático, las fotos son apocalípticas. Bueno, en la novela de ciencia ficción, una de las que les mandé algún artículo y algún fragmento de Michel Nieva, un autor argentino, creo, no sé si en Chile ha salido ese libro, En la infancia del mundo. ¿No se publicó en Chile, La infancia del mundo? Me parece que sí se publicó, pero al menos yo no lo tengo. Yo tengo otro de Nieva que es Tecnología y Barbarie. Y es por la Ah, misma editorial, Anagrama. sí, y Yo, bueno, perdón. sí, sí lo he visto creo que no sé si el año pasado o el antepasado vino el Michel Nieva con el lanzamiento de La infancia del mundo. Bueno, Mm. bueno, por ahí ahora les va a dar ganas de leer o no, no sé, pero en todo caso, Michelle Nieva, que les mandé estos fragmentos, plantea en su ficción, que transcurre en el año 2272, que Antártida es el nuevo Caribe por el aumento de la temperatura global. Ese es su escenario distópico climático. Hubo un estudio que me llamó la atención, un estudio del 2021, de 16.000 obras literarias escritas por 4.000 autores, y se pudo observar que desde la época industrial, desde 1835 en adelante, la presencia animal decreció en todas las narrativas junto con el desarrollo de las ciudades. Provocó esa desconexión con la naturaleza, esa distancia. Y en esos textos, en los textos literarios, después de eso se pudo observar que hay cada vez menos especies de flora y fauna y se empezaron a multiplicar los términos genéricos, como el árbol en lugar de un espinillo o un roble, el pájaro en lugar de una calandria. En cambio, se produjeron millones y millones de libros sobre el viviente humano, todos con punto de vista antropocéntricos. En mi propia estadística muy subjetiva y muy actual, ahora vuelven las voces animales, las plantas, los hongos, las montañas que toman la palabra y son el motor narrativo, como en una novela reciente premiada acá en la Argentina de Roberto Roganovich, que se llama Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, que él enmarca como New Weird, y donde la planta, hay una planta enorme que atraviesa todo el planeta, que es un bionte en realidad, y que está conectada con la psiquis humana y va narrando toda la crueldad colonizadora, va entrando en la psiquis en distintas épocas del mundo. Pero bueno, hay un descentramiento de la humanidad que se produce porque por primera vez tenemos un problema con todas las especies. Placa 5, por favor. Bueno, entonces,
Hay muchas definiciones de ciencia ficción climática que viene de la acrónimo CLI-FI anglosajón, pero yo creo que cada uno puede tomar su definición. Yo les comparto una que diría, eh, o que digo, mundos distópicos post-apocalípticos del pasado, presente o futuro, golpeados por la policrisis del cambio climático. Yo vi que en una sesión Daniel eh, mostró, hay una placa que tenía todo como un abanico de factores de lo que yo llamo policrisis. Él creo que puso, no sé si cambio climático, no sé qué puso arriba, y después puso un montón me hizo el favor de explicar todo lo que sería una policrisis, que es todo lo que abarca la crisis climática. Así que si ustedes la recuerdan o la buscan, ahí está bien desarrollado, me parece, lo que yo llamo policrisis. Bueno, también la ciencia ficción climática puede producir utopías como el solar punk. No sé si han visitado un poco el solar punk, pero bueno, es algo que empezó como diseño y saltó a la literatura, al arte, al diseño y después también en China, directamente en proyectos que se están realizando de una intersección, digamos, entre estos diseños que parecían imposibles, pero que tienen una integración de todo lo que sería la botánica con la arquitectura. Bueno, es como digamos, el solar punk persigue un equilibrio entre la naturaleza y la tecnología. Fue en Brasil que se publicó la primera antología eh, y después llegó un manifiesto que escribió Adam Flynn. De vez en cuando aparecen otros nombres como Hope Punk o Throughtopia, y que más que nada son como un llamado a los escritores a pensar utopías verdaderas, quiere decir, utopías que puedan tener como método un pensamiento con un aliento utópico y que tal vez podrían transformarse en verdaderos proyectos. Bueno, y también me gustaría acá marcar otra definición, que es la ciencia ficción de crímenes climáticos o crime mate. Eh, Seguramente casi todos leyeron Ministerio del Futuro de Kim Robinson. ¿Alguien se acuerda del primer capítulo? Bueno, voy yo entonces. Eh, Ese primer capítulo ocurre en la India, donde la temperatura superó el bulbo húmedo, que es el umbral tolerado por las personas, y mientras las autoridades solapan este dato, es decir, lo esconden, y ellos se esconden también con aire acondicionado, miles de indios corren a refrescarse en una gran fuente. Pero el agua también supera la temperatura corporal y amanecen decenas de muertos. Eso es la insistencia de la carbonización por parte de los tomadores de decisión, es un crimen climático o directamente un genocidio pero climático, o sea, sabiendas. Estas convergencias de eventos concatenados, que llamó policrisis, también están desencadenando las guerras geopolíticas que esconden, por ejemplo, la colonización del agua o materias críticas que van desplazando comunidades, que provocan mayor desigualdad, inundaciones y, por supuesto, el aumento de la temperatura global. Bueno, como el título de la charla que propuse es Tecnología y Naturaleza, esa tensión, ese nuevo binarismo, vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Vamos a la placa 6. Leonardo, ¿estás distraído? Ah, no, ya está. Ok. Leonardo, Cristóbal, yo soy la distraída. Bueno, entonces, vamos a rápidamente hacer como estas esferas de pensamiento que fuimos heredando y que son actualmente nuestra manera de construir el mundo.
De estas cosmologías binarias de los filósofos griegos y las religiones, con sus jerarquías del mundo occidental y luego la conquista colonial y el capitalismo, se cristalizaron estas categorías en apariencia irreconciliables y que son nuestra herencia. Por supuesto, las cosmologías occidentales, nosotros somos el centro del universo, únicos sujetos parados en un mundo de objetos, y las jerarquías celestes surgían de la perfección o de un motor o Dios formado por una materia especial y corruptible, y se van degradando a medida que nos vamos acercando al mundo sublunar de la Tierra, de materia corruptible, de la naturaleza, del cuerpo, de las emociones. La premisa de dominar la naturaleza inferior desde una inteligencia superior viene durando por siglos. La tradición que heredamos en Latinoamérica es aquella que las disputas en esta región fueron siempre por la tierra, que supone la articulación de extracción de recursos naturales y despojo de poblaciones indígenas. Siempre estuvieron en juego formas de apropiación de los mal llamados recursos naturales para un desarrollo como una promesa incumplida. Bueno, acá ven las dos esferas, ¿no? Como, bueno, ya se las describí. Abajo es todo caos, hay que dominar ese caos. Por supuesto, en los cuerpos entran las mujeres, las disidencias, el territorio, ¿no? La naturaleza, toda materia que hay que dominar y dominar las emociones y dominar, bueno, la sexualidad, etcétera, desde esa inteligencia, desde la técnica y la cultura. Bueno, vamos a la placa 7. Entonces, desde esa esfera celeste, esas dos esferas irreconciliables que habíamos visto en la anterior, la esfera celeste de la inteligencia y la esfera sublunar de la Tierra, eh, vamos a otro binarismo que es la cultura-naturaleza. La cultura, si la definimos como creaciones humanas, normas sociales, la economía, las instituciones, la técnica, versus la naturaleza, que sería todo lo viviente, la naturaleza inferior aparece como caótica y amenazante, a la que la cultura viene a ordenar con nuestra inteligencia. Esa mente técnica que todo lo quiere transformar, explotar o directamente exterminar. La cultura determina si la Tierra es un superorganismo o mercancía, o toma distancia del animal para comerlo, o de las montañas para fracturar las piedras, y por supuesto la naturaleza, como les decía, caben los cuerpos, los pueblos originarios, etc. En las distintas épocas, ustedes leen un poco la historia de este binarismo, hay un libro muy interesante, si les gustan los ensayos, de Caroline Merchant, eh, La muerte de la naturaleza se llama. Y ahí es muy interesante ver cómo en ciertas épocas, por ejemplo, las piedras estaban muertas, eran cosa muerta. Un siglo después era algo vivo, que tenía una memoria geológica, etc. Entonces, ya no es posible definir un mundo social o cultural con independencia, tal como estamos ahora, con independencia de las mediaciones tecnológicas o los procesos naturales que ya están alterados. De esta manera se destituye la ilusión de un mundo cultural autónomo, que se pueda despegar a pesar de que seguimos en este binarismo, observamos que ya no es posible separarse porque la alteración de los procesos naturales, los eventos externos, se nos va metiendo en la cultura y las mediaciones tecnológicas se van metiendo en los requerimientos de los que, digo, mal llamados recursos naturales. Con lo cual podemos ya ver que esa autonomía es absurda, es una creación de la mente. Es una visión del mundo para determinarnos a ciertas cosas que, bueno, que por supuesto quienes dominan, los gobiernos, las economías, construyen, ¿no? Bueno, en las últimas dos esferas puse la tecnología y la naturaleza, que hoy ya es igual a clima. O sea, si ponemos tecnología, naturaleza, estamos hablando del clima. ¿Por qué?
porque los avances tecnológicos siempre implican una disputa por el suelo, una geopolítica hídrica y de minerales. Y la vida psíquica y social, todas las formas que tenemos de subjetivación y socialización, están atravesando este momento disruptivo por la acelerada discrepancia entre la aceleración de la evolución técnica y todo el desmantelamiento de la naturaleza. También estamos lentos, vamos lento en la construcción de herramientas conceptuales necesarias para darle sentido y orientarnos. Y también la dificultad de cómo fomentar diferentes imaginarios políticos. Todo esto está en crisis. Por otro lado, se van generando a partir de esta eh, tensión de la tecnología o las plataformas y el territorio, la tecnología, acá puse los derechos de la naturaleza, porque es algo que yo por ahí he visitado, he colaborado, participado, eh, han generado, por un lado, un tecno-optimismo extremo, ¿no? Con soluciones, supuestas soluciones, pero que ya sabemos que Musk no nos va a invitar a sus cohetes para ir a terraformar Marte. Eh, pero bueno, Barragán bien conceptualizó de otra manera la palabra en particular terraformar, aunque no llegué hasta el final, pero me pareció muy interesante lo que proponía. Y también está la tecnofobia, ¿no? Eh, que quieren, digamos, ahí también toda una humanidad que quiere regresar a un mundo nostálgico, sin conflictos, que en realidad tampoco nunca existió, y sin técnica, que siempre existió, porque siempre existió la técnica. O irse a un transhumanismo furioso, económico individual, como me gusta llamarlo, con mentalidad de búnker. Entonces, estamos ante la emergencia de un mundo que se define por el entrelazamiento de humanidad, tecnología y naturaleza. Vamos a la placa 8. Bueno, en esa herencia, entonces, hay una línea directa que nos trae desde la cosmología y las religiones a la actualidad de la crisis climática. O sea, esa forma de conformar el mundo es una línea directa al clima. Bueno, y acá, vamos jugando un poco con esto, aunque no sea un juego, pero en fin, transformo acá la esfera celeste de la inteligencia, le agrego la palabra artificial. Entonces acá sería la esfera celeste de la inteligencia artificial y la Tierra y el cuerpo sublunar obsoletos. El cuerpo obsoleto. En definitiva, nunca salimos de ahí. Nos volvimos una máquina bipolar. La discusión tecnológica actual existe alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial y la carrera para lograr estos desarrollos, pero para eso se tienen que asegurar los territorios. Es algo indisoluble ya. Hay algunos, los mismos creadores de inteligencia artificial, los que están trabajando, anuncian una sequía eléctrica, es decir, un consumo de electricidad casi total del mundo para poder seguirse desarrollando en pocos años. Bueno, vamos a la placa 9. Pero es cierto que la técnica nos aleja de la naturaleza y nos mete en la cultura. El problema es la tecnología o la relación que tenemos con ella. Dejo esta pregunta para retomarlo después en el ejercicio. Vamos a la placa 10. En esta policrisis climática, la mente tecnológica se disparó. Pero la angustia, nuestro lento cuerpo emocional sublunar, casi no cambió. Padece de solastagia, que es la angustia, el dolor que produce la degradación del lugar que uno ama. No es la nostalgia por un lugar del pasado, sino por un lugar que existe y está siendo afectado. Y la ecoansiedad que trae la cancelación del futuro en devastadores
condiciones laborales, culturales y ecológicas, como lo llama Fisher del neoliberalismo zombie. Una desesperante pero expandida creencia de que no habría una alternativa solvente al suicidio ecocida, al que nos empuja el monstruo que hemos creado. El capital pone a trabajar los poderes mágicos, aterradores y fabulosos del psiquismo sobre el fondo de un paisaje angustiante, signado por la gradual erosión en la incapacidad política de imaginar futuros postcapitalistas. Y deja como saldo una despiadada precarización psíquica, que se expresa en la impotencia reflexiva, la depresión, el agotamiento, la fragilidad, el bruxismo, el insomnio, el estrés, la ansiedad. La instalación exasperante del inconsciente neoliberal en casi todas las nervaduras del cerebro social tiene efectos inmediatos en los imaginarios. Estos binarismos demenciales que asaltan el cuerpo social modelan la relación con la naturaleza. Es cierto que la anatomía de las máquinas devora naturaleza y determinan el extractivismo en un planeta finito. Pero también es cierto que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Como todo binarismo es daño, ya que somete a la categoría menor y rompe el modo relacional, les propongo seguir pensando esto. Vamos a la placa 11. Pero si nos metemos en el laboratorio de la mente, de los sentidos, y por ejemplo con el arte y la literatura, podemos disolver límites, moldear una tercera forma, aún fantasmática, un tercer modo de narrar este mundo ambiente técnico. En la relacionalidad del clima nos afecta a todos, aunque las soluciones y las no soluciones divergen. También en la economía de la atención, la automatización de procesos de decisión, las prácticas políticas, se plantean en otros territorios, tanto en las mediaciones computacionales como instrumentos para las formas tradicionales de organizaciones políticas y las campañas electorales, mediaciones naturales que se abren a nuevos actores políticos como los virus. En este nuevo régimen de sentido es necesario desactivar aquellos imaginarios que hacen de la tecnología solo una herramienta de control y de la naturaleza solo un lugar de recursos. Vamos a la placa 12. Las especulaciones sobre el destino del cuerpo y los debates sobre las promesas y las amenazas del transhumanismo resuenan por toda la cibercultura. Vamos a abordar algunas especulaciones más como las de Donna Haraway en el manifiesto Cyborg, que se pregunta: ¿por qué los límites de mi cuerpo deberían coincidir con los de mi piel? Ella aborda un poshumanismo biotecnológico. En algún momento y por la vía de la inteligencia genética y la biología sintética, que va a desarrollar en una ficción, no sé si leyeron Seguir con el problema, el capítulo 8, que se llama Las historias de Camille, narra esta ficción o teoría ficción, eh, porque dice que como ensayista ya no podía abordar la cuestión de la sobrepoblación, porque la iban a tildar de eugenista, le iban a preguntar quién tiene que morir, entonces, bueno, entonces ya decide hacerlo a través de una narración, de una ficción. Y genera como un eslogan que se hizo bastante famoso que dice: generen parientes, no bebés. Esto lo hace a partir de una hibridación entre especies que se están extinguiendo y humanos. Bueno, ella trabaja con una perspectiva de una predicción de que si fuésemos 11.000 millones en 2050 y que la carga poblacional, que en realidad en este planeta finito y al deterioro de hoy podría tolerar, son 2.300 millones y hoy ya somos 8.000. Bueno, bajo esa hipótesis ya genera esta narrativa. También les voy a mencionar uno que no les mandé nada, pero es una ficción de Flor Canosa, otra autora argentina,
que escribió un libro que se llama La segunda lengua materna y que ella tiene un párrafo que me encanta y que se los leo. Dice, la tecnología de los teléfonos celulares inteligentes fue la responsable de todo. Ya estábamos lejos de esas prototecnologías arcaicas, pero el inicio de la hora fue esa certeza de concebir que no había posibilidad de ganar otra batalla contra las máquinas. Cuando lograron captar nuestra atención, volvernos yonkis tecnológicos, cuando determinaron nuestros amaneceres relegando los relojes, cuando se quedaron con el músculo de la memoria, porque ya no era necesario recordar ningún dato de un contacto, ni su número, ni un cumpleaños, cuando nos relevaron de la tarea de recordar a los actores de las películas o hechos históricos y se convirtieron en niñeras, maestros, celestinas, palcos de militancias, brújulas y espejos, nos dimos cuenta de que debíamos adaptarnos o morir. Bueno, esto es de Flor Canosa. Bueno, los quise traer un poco ahora por los debates del transhumanismo y el poshumanismo crítico porque tienen mucho que ver cómo se va a definir la disputa relativa al colapso climático. En el sentido de este salto que realmente estamos ante un salto y como digo, la inteligencia artificial llegó para quedarse y bueno, se vienen los humanoides, robots, entonces bueno, más que nunca preguntarnos qué relación tenemos con la tecnología o qué relación queremos tener con la tecnología. Y bueno, el transhumanismo plantea un camino, el poshumanismo crítico plantea otro. Al principio, no voy a hacer una historicidad porque al principio parecían términos similares, términos que eran como medio indistinguibles y después es como que se fueron separando y hoy día van por caminos distintos. Ambos términos, digamos, comparten un interés común por el futuro de la humanidad. El transhumanismo se centró en la modificación tecnológica del ser humano sin importar cómo, para quién y con qué costos podía lograrse ese objetivo, asumiendo como un modelo como más de club privado, el que puede pagarlo, el que puede estar ahí, el que no. Visto desde la agenda trampista y masquiana, de reventemos el planeta y nos vamos, pero no nos estarás invitado a mi cohete, el transhumanismo quiere ser un nombre para esta nueva fe. Si no hay esperanza, nosotros te la damos a cambio de tu voto. Tal vez el transhumanismo, dicen, encaje bien con un humano en transición, según el cual seremos más libres, menos sufrientes, más felices. Acuérdense lo del cuerpo obsoleto, de la naturaleza a dominar, ya no sufrir más, no sentir más. Capaces de controlar nuestras emociones, nada de eso de ser sublunares, tener cuerpo, sentir, y en última instancia inmortales. Pero ¿qué porcentaje de la población es suficientemente rico para pagar estas transiciones tecno? Bueno, y acá puse algo que figura en la placa, que son los extropianos, pero solo porque me llamó la atención, que no sé si alguna vez lo escucharon, pero puede ser material para un próximo cuento, una próxima novela, una próxima ficción, que era una línea transhumanista de los años 80 y el neologismo extropía es una fuerza que contrarresta la ley de la entropía, según la cual se terminaría con el desorden, la degradación de la energía y la incertidumbre que hay en nuestra vida y que provoca situaciones desagradables. Ellos estaban especialmente entusiasmados con la nanotecnología para extender indefinidamente la vida y transferir, que esto ya también se ha explorado en la ciencia ficción un montón, la conciencia a cuerpos máquina. Hay un libro de Hans Moravec que es como un libro de ciencia ficción, pero medio que no tiene un argumento, más como teoría, que se llama Mind Children, del 88, que habla de una transmigración a nuestros hijos de la mente. O sea, primero crean esos hijos, esos robots, esos entes, y después transfieren la conciencia y los denominan sus propios hijos. A los extropianos no les gusta para nada eso de estar encarnados. Bueno, tanto el transhumanismo en sus, digamos, orígenes como todo lo que es la cyberización, son desarrollos que se financiaron, esto hay que recordarlo originalmente desde la industria bélica, que afirman
alterar las funciones corporales del hombre para satisfacer los requerimientos. No, esto es interesante porque es afirmar, es como una mirada al revés. Es que sería más fácil alterar las funciones corporales del hombre para satisfacer los requerimientos de entornos extraterrestres y más lógico que proporcionarle un entorno terrestre en el espacio, o sea, al revés de Musk, ¿no? Eh, Otros piensan que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo porque conlleva una ideología anarco-cibercapitalista, que es actualmente el motor que está detrás del desarrollo en tecnologías como Google, Windows, Meta, etcétera. Bueno, otra vía más corta para abandonar entonces la adicción al transhumanismo, para quien la tenga, aparece, sería el poshumanismo. Hay algunas autoras de poshumanismo crítico como Hales, crítica literaria, que estudian las relaciones entre ciencia, literatura y tecnología, en lo que se conoce como poshumanismo crítico. Está también Donna Haraway en esa línea. Ellas cuestionan las nociones tradicionales de lo humano y proponen una visión más relacional, más ecológica y crítica. Y buscan redefinir lo humano en un contexto coevolutivo. Es decir, acá empieza a aparecer como esta cosa más relacional. No, a ver qué me manda, Cristóbal me manda algo. A ver, ¿qué dice? No, es bueno, simplemente una foto. Ok, bueno, entonces acá empieza a aparecer como más un diálogo, ¿no? Entre esas esferas completamente separadas, en esos binarismos que podrían extremarse con la inteligencia artificial y los cuerpos abandonados delante de las pantallas, o los cuerpos totalmente obsoletos o vistos como obsoletos y descartables, sobre todo los de los pobres, aumentando las desigualdades. Este poshumanismo no reniega entonces de la tecnología, y eso es interesante porque nos coloca en un camino más coevolutivo, con esta visión, ¿no? Que dice, bueno, hay una interdependencia entre humanos, animales, plantas y otros organismos vivientes, pero también entre las máquinas y el mundo ambiente tecnonatural. Lo que hace falta es una ética integral que reconozca los derechos y la agencia de todos estos distintos agentes con los que habitamos y co-construimos este mundo. Hay un volumen colectivo, un libro donde Hales, justamente esta que les recomiendo para lecturas que tengan que ver con esto, que se pregunta cómo nos volvimos poshumanos, y lo responde así. Dice, la mayoría de las versiones comparten el supuesto de que la tecnología está implicada en una dinámica en espiral de coevolución con el desarrollo humano. Por supuesto, conocido como tecnogénesis, que está acá. Me parece convincente y de hecho prácticamente refutable. O sea, la tecnogénesis es siempre nacimos con técnica. Entonces, ¿cómo estamos como encontrando que de esa separación podemos ir uniendo algún pensamiento que actualice esta tensión que estamos todos sufriendo y principalmente generando mucha crisis climática? Entonces, la tecnogénesis reconoce esta coevolución entre vivientes y técnica, un circuito dinámico que todo el tiempo está presente de procesos cerebrales, acción técnica, resultados ambientales. Pensar todo como que es una gestión común de lo humano y lo ecológico en relación a lo técnico. Y Flavia Costa, que es otra autora argentina que les recomiendo, que tiene un libro que se llama Tecnoceno, se pregunta, vamos a la placa 13, me colgué. Ahí va. Este libro es muy interesante, a pesar de que todo va tan rápido que por ahí hasta puede, con que tenga 2 años creo, puede haberse desactualizado un poco, pero sigue siendo muy válido. Y ella se pregunta también en torno a esta tensión, ¿no? Y dice, ¿es que hay algún plan transhumanista? Yo no dejo de acordarme de dos series, a ver qué dice Dafne. Espera, ¿eh? Sí, la serie es maravillosa, muy buena, la vi un fin. Ok, bueno, estábamos en eso. No dejo de acordarme de las series animadas Cyberpunk. Ok, sí. Bueno, ella se pregunta, ¿hay acaso algún plan
transhumanista para el diseño de un planeta sustentable? ¿Hay un plan para evitar que la poshumanidad en su faceta tecnocolonial subalternice a las poblaciones pre-poshumanas? No, por el momento no lo hay. Sin embargo, la revolución infotecnológica y la previsible disrupción que ella provocará en los subsistemas sociales está en marcha. ¿Serán capaces las fuerzas del poshumanismo crítico y del transhumanismo democrático de trabajar teórica y prácticamente para reorientar el mundo? Bueno, exploremos, vamos a la placa 14. Exploremos entonces, a ver desde la literatura y teoría y ficción y ensayos, cómo van apareciendo estas tensiones. Hay muchas de las formulaciones que estuvimos acá compartiendo que dan a la ciencia ficción climática una base común. Distópica casi siempre, ya que quienes disponen de los cuerpos y los territorios para su explotación o exterminio nos encaminan a este futuro distópico y opaco. Sobre el cual se construye una narrativa espacio-tiempo con una geografía que siempre incluye el clima. El clima está trastornado. Entonces, es ahí cuando la ciencia ficción climática produce versiones del mundo por venir. Estos experimentos mentales que solemos hacer al borde del abismo, en este caso en el que nos encontramos. Llenos todos de cicatrices, revolvemos el tiempo, alteramos lo que llamamos realidad e intentamos hacer nuestro arte. Ya les mencioné a Flor Canosa respecto de la segunda lengua materna. En el caso de ella, bueno, utiliza también un paisaje pampeano, un paisaje que nosotros llamamos pampeanos, es como la zona agropecuaria, la zona de donde sale lo que como Argentina nos han llamado tanto tiempo el granero del mundo, el grano, la carne. Y ella plantea algo interesante en este libro, La segunda lengua materna, porque esta persona transhumana se queda embarazada y ahí entra en una crisis absoluta y donde no se puede prever qué es lo que va a ir pasando, porque ella ya prácticamente ha perdido el control sobre su cuerpo, porque está totalmente ha volcado toda su conciencia en la máquina y es prácticamente una madre monstruo. Eh, es una novela muy dura y ella trabaja también sobre la influencia de lo climático en el entorno de toda esta trama. Hay otros ensambles también de este tipo que plantean transhumanos o de relación entre la máquina. Acá vamos a una cosa más fordista, pero bueno, entre la máquina y la carne, que es, seguramente la conocen, la novela de Ballard Crash del 73, que bueno, fue calificada de repulsiva en el New York Times, porque después hizo la película de Cronenberg, encuentra en los accidentes entre la carne y el metal esas rupturas violentas con la realidad para despertar en shock a otra realidad. Donde obtiene una visión del futuro donde el sexo y la tecnología son como una pesadilla hot. Acá también Canosa explora más o menos eso, es una cosa como monstruosa, erótica, de mucha sexualidad, y ahí aparece el cuento que Lucio conoce también, no sé, y algunos otros tal vez. Ahí apareció una interespecie. Andrés, te apareció tu interespecie, tu relación interespecista. Y la máquina que está acá, así que tenés todo. El perrito también Este, quiere tener su cuerpo intervenido por máquinas, sobre todo porque sí, está frío. Así que se subió encima mío. tal cual. Bueno, bueno, leí este cuento que comentábamos cuando fui a Chile, compré el libro, lo tenía por ahí, lo leí y dije, esta Elena Aldunate, que se reeditó en Chile por editorial Imbunche en el 24,
En este cuento, que lleva el título del libro, pero en el cuento, que es el primer cuento, aparece también, igual que en Crash, igual que en esta novela de Canosa que les comento, el deseo, la erótica de la carne y el metal. Tiene también una alta dosis de sexualidad explícita, pero Aldunate, nacida en 1925, igual es una genia, relata un encierro involuntario en una fábrica de producción fordista, en soledad con las máquinas. Es increíble cómo van pasando esos días y todo el pensamiento de ella, cómo va evolucionando. Va creciendo el deseo de la protagonista y termina ensamblando, después de un encierro de 3 días, su cuerpo entre engranajes, fluido y óxido. Acá cito, al calor de la fricción con el acero, la repetición del movimiento, engranajes aceitados que se encuentran, se separan, se encuentran, se separan. Bueno, ella mientras hace todo un pensamiento político acerca de las leyes laborales y activa todos sus deseos pospuestos y finalmente es como que el cuerpo y la máquina se aman. Es muy, muy bueno. Entonces, en estos 3 ejemplos que tenemos acá, que yo digamos, los junté, estamos hablando de la erotización con la máquina. Y esto también nos va a llevar al ejercicio. Bueno, Ballard, bueno, ya saben que tiene muchas novelas que podrían calificarse de ciencia ficción climática, como El mundo sumergido, como Sequía, etcétera. Les voy a sugerir otras novelas. Pasamos a la placa 15 y ya es la anteúltima esta. Bueno, yo siempre trato de manejarme dentro de lo que es Latinoamérica. No porque no lea otro tipo de ficción, pero bueno, para un poco fomentarlo también. Además de que somos unos genios, escribimos cosas increíbles no digo Argentina, Argentina, Chile, Latinoamérica, cada vez más. Bueno, estas lecturas que están acá sugeridas son lecturas que, que, ¿qué es todo eso que escribiste, Daniela? Que todas esas letras. A ver, espera que. Bueno, no se sabe, algo así. Bueno, entonces, ya les mencioné a Michelle Nieva con La infancia del mundo, una novela de ciencia ficción climática cyberpunk que imagina, bueno, un futuro de catástrofe, pero relacionado, perdón, es mi hija, qué divina. Bueno, ok. Decirle que alguna mente más tecnológica, transhumana, tal vez la pueda interpretar. Yo no, no llego. Eh, con el aumento de la temperatura y esto que les contaba, miren el mapa de la Argentina cómo queda, ¿no? Queda totalmente inundada, queda Chile ahí unos pedacitos, no sé, por ahí cercano a la cordillera, este, y la Antártida queda como el Caribe pampeano, el Caribe antártico. Bueno, hay otro chileno que a mí me encanta, no sé si ustedes lo leyeron, que es Simón Ergas. Simón Ergas ahora actualmente organiza la feria, la Furia del Libro. Yo lo conocía como autor, lo conocí en la Argentina, estuve con él un par de veces y cuando fui a Chile lo encontré que era el organizador. Para mí tiene una novela que es buenísima y tiene todo que ver con lo que estamos hablando, que se llama La Oficina del Agua, que es fantástica y distópica, es más New Weird, que es acerca de la sequía que se apoderó del territorio y de la burocracia. Él explora muchísimo la burocracia como una no solución para la crisis del agua. Después también les recomiendo los cuentos de Giovanna Rivero de Bolivia, en particular uno que se llama Pasó como un espíritu, donde en un futuro donde el aire es tóxico y el sol incinerante, las cholas tienen dispositivos para sobrevivir y servir a un Evo Morales, expresidente, en busca de transformaciones genéticas. Bueno, el Eternauta, tengo que mencionarla, con una tecnología rioplatense desde el sur-sur, una nieve tóxica que impone un invierno helado y una exposición a contaminantes letales que tuercen la vida de todos contra el individualismo y a favor del hombre común y un héroe colectivo, que es lo que más se está comentando. A mí no me parece que sea una super serie, pero es suficientemente buena
está suficientemente bien producida y la verdad que el mensaje es muy importante, así que la apoyo con todo. Y en estos días, hace 2, 3 días, presenté una novela de un uruguayo, que es bien ciencia ficción climática, que se llama Ramiro Sanchís, la agregué ahí a lo último, que se llama Los Acontecimientos, que habla de la historia de un extractivismo petrolero, de una civilización petrodependiente desmoronada, y el protagonista habita una de las torres de extracción que fueron para la exploración offshore. Bien, vamos a la placa 16 y última placa. Eh, Te hago una pregunta, Cristóbal. Esto último que me falta son 10 minutos más y vamos al ejercicio. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien de Bien, tiempo. estamos bien de tiempo. Sí. Genial. Bueno, antes que haga, bueno, no hago este cierre y después comentamos un poquito. Esta para mí es un ejemplo que ocurrió en estos días bien claro de la tensión entre plataformas y territorios. Seguramente están informados, si no se les pasó, si se les pasó, acá se los refresco. Vieron que la inteligencia artificial casi colapsa hace poco, cuando con una simple instrucción de texto, bueno, los prompts, convertía una foto en una escena del universo de Miyazaki, del estilo del estudio Ghibli. Ghibli. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien que está acá presente hizo la experiencia? Ok. Yo no supe cómo hacerlo, pero un amigo me hizo. Ah, ok. O sea que tenés tu propia imagen transformada al estilo de Miyazaki. Sí. Ah, qué bueno. Después, si querés, la compartís. Bueno, eh, bueno, se habrán enterado ¿es esa? ¿O no? ¿La que tenés de Avatar? No, no, No. no, esta es Es otra de un que hice anime. con un productor de imágenes, no. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, se habrán enterado que fueron cientos de miles de usuarios que llenaron las redes con estos retratos mágicos o triunfantes, con los ojitos grandes, retratos con colores suaves y paisajes encantados. Pero fue tan impresionante el consumo que se produjo a partir de esto, que yo me pregunté cuál era la atracción tan superior que ejercía sobre los usuarios más que otras cosas. Por lo menos hasta ahora fue como el fenómeno más extremo que sucedió en pocos días. Y dije, ¿qué tanto deseamos ser esa en un mundo encantado? Pero después me puse a pensar en lo que es la película. No sé si vieron El viaje de Chihiro, una de las películas. ¿Y cuántos de estos o de estas usuarias querrían emprender ese viaje? O sea, todos se quieren ver con esa imagen, con esos colores, pero ¿cuántos querrían realmente estar adentro de la película completa? En esa narración, no sé si la recuerdan, hay un otro lado del túnel, es cierto, pero primero tiene que habitar un lugar lleno de seres sobrenaturales, un lugar que es una metáfora del capitalismo, según dicho por Miyazaki, donde a quien no hace un trabajo esclavo lo convierten en un cerdo, donde hay un espíritu que controla a las personas tomando su nombre y ya no vas a volver a ser una humana. También hay un sin rostro, ese personaje es tremendo, que te persigue. Es un personaje complejo que luego se rescata, ya que en realidad solo quería conectarse con alguien, pero primero la tienta con oro en un sitio oscuro y malicioso donde odian a la humanidad. Y hay una masacre. Es una distopía de espectros, espíritus, un puñado de espectros poderosos, y vieron cómo son algunos, son muy, muy, muy malignos. Pero durante el camino, la protagonista, Chihiro, atrapada en esa zona liminal de la que no puede salir, recuerda que fue rescatada en su infancia por un dios del río. Y recuerda cómo perdió su hogar cuando los humanos secaron
su río con un complejo de departamentos. Y el cuerpo del río se transformó en un espíritu deforme por la basura. A pesar de que al salir de ese mundo liminal, virtual, una zona intermedia donde es posible perderse para siempre, encontró un entendimiento con algunos espíritus que le ayudaron, y su regreso es también un rito de pasaje, y así podemos ver esta película, y así está planteada como un rito de pasaje de niña a adolescente o a joven, pero, dicho por el propio Miyazaki, en realidad es un rito de pasaje a ser una en la trama social, como sería un adolescente o una joven. Entonces él lo llama que es un rito de pasaje a una resurrección social. Entonces ya no es una niña, ella se pregunta quién es Chihiro, quién es ella en esa trama social, y aunque el relato tiene muchas capas y es un poco el formato del viaje del héroe, de la heroína, lo traigo porque miles de usuarios en esos días quisieron ver su cara representada en ese mundo de colores pastel que ofreció el entorno de la inteligencia artificial. Entonces, hubo una hiperexcitación por esos ojos grandes, por los colores pastel, al punto de que uno de estos tecnócratas, quienes dominan la inteligencia artificial y saben muy bien cómo ofrecerlo, pidió a la población, salió a hacer un llamamiento a la población para que se calmen, porque la inteligencia artificial, es decir, sus almacenes, que uno no quiere pensar que a través hay almacenes llenos de requerimientos, ávidos, sedienta, almacenes sedientos, que la gente se calme porque estaba a punto de colapsar la inteligencia artificial sobrecalentada. Entonces, la inteligencia artificial es una actividad maquínica de la que preferimos olvidar que se trata de cables, litio, silicio, que es la arena de playa, y que es extremadamente sedienta de agua y electricidad. Estos enormes almacenes donde se instalan producen enseguida una sequía energética e hídrica. Pero bueno, como decía yo antes, ya vivimos en un mundo ambiente técnico y no pensar en esto y solo usarla para un imaginario individual es ceder el terreno político. Quedó en evidencia que todos deseamos habitar un mundo encantado, figurados como triunfantes, como bellos, algo infantiles, y salir de la destrucción que no es más que nuestra propia construcción. Claro que sin hacer el viaje asustante de Chihiro, que implica, como les decía antes, en términos de Miyazaki, que despertemos a una resurrección social. Entonces, estamos en una distopía, pero como dije antes, hay algunas que no tienen necesariamente ese final, ya que en toda distopía late una utopía. Queda el principio que no va a desaparecer porque está inscrito desde siempre en el proceso del mundo. Un principio de resurrección social que tiene la utopía como método, aunque no sea como un final. Vamos a la última placa. Bueno, dice Úrsula Le Guin, en relación a la ciencia ficción, a la de ella, ¿no? Antropológica, que a ella le gusta llamarla así, dice, la imaginación es la principal facultad de la mente humana. La fantasía, la habilidad, el arte de usar y controlar la imaginación en narrativas es el mejor y el más feliz ejercicio en el uso de esa facultad. Junto con la ciencia, ella no deja fuera la ciencia, lo tecnológico, lo técnico, que la usa para conectar hechos que parecen no relacionados. La ciencia cumpliría también esa función. Entonces dice, la ciencia ficción es una gran metáfora de la vida. No es una predicción certera del futuro, sino una gran metáfora. Pero la suma de la ficción más la ciencia en torno a la policrisis de nuestro topos puede ser la mente, el mundo cibernético, el planeta, es igual a ciencia ficción climática. ¿Hay una placa más, Cristóbal? Sí, ahí está.
Entonces, ficción más ciencia más topos es ciencia ficción climática. Y ahora vamos al ejercicio. La futurabilidad es una acción primero de la ficción, del mundo de las ideas. Siempre fue así. Los grandes movimientos sociales, o resurrección social, como le gusta decir a Miyazaki, comenzaron con una narración, por no decir relato. Como veíamos también la construcción desde las esferas antiguas, ¿no? Para luego decantar en acciones. Hoy, en este mundo perturbado y desigual, las narrativas climáticas, tecnomediadas, influyen en cómo hacemos mundo. Todas las mediaciones entre inteligencias vinculan a los algoritmos con las sequías, las plataformas con las inundaciones. No hay una política actual sin el entramado irreductible de la tecnología y la naturaleza. Cuando la ciencia ficción es literatura para la crisis climática, es política, como toda ciencia ficción, pero asomada al abismo en que nos encontramos por factores antrópicos. Entonces, vamos al ejercicio. Acá está, acá mismo. Este yo lo llamo el confesionario yonki. ¿Cuál es tu relación, entre comillas, adicción o no con la tecnología? Tu relación en base a todo lo que recorrimos, distintas narrativas, distintas transhumanismo, poshumanismo crítico, cyberización, lo que comenté del teléfono como el principio de toda esa automatización, según Flor Canosa, etcétera. Relaciones eróticas, optimistas, tecnofílicas. Estamos en una buena relación, extropianas, tecnofóbicas. Describí el topos ciencia ficcional espacio-tiempo, donde se pone en tensión tu relación con la técnica. No te olvides de describir el clima. Quiere decir que lo que vamos a, primero es confesionario. ¿Cuál es mi relación con el teléfono, con la, no sé, jueguitos, con todas las intermediaciones técnicas? Una vez confesado eso, que luego lo vamos a escuchar entre todos, ubiquen eso en un topos. Esto siempre puede ser solamente una idea fuerza, como decir, bueno, este sería el escenario, este es el clima y esta es la relación con la tecnología, entre naturaleza, tecnología, humano, cuerpo, territorio, la técnica, la inteligencia artificial. Si les parece y el ejercicio está comprendido o quieren comentar algo antes, si no, apagamos un ratito la cámara y nos vemos en 15 minutos. ¿Qué les parece? Sí, nos parece bien, creo, supongo. Bueno, no sé si hay alguien más ahí. Así que, Andrés, bueno, los veo, tal vez entonces vamos a hacer en 10 y después así charlamos un poco. Entonces ahora vamos a poner las 10, son 12 minutos, nos vemos y bueno, les escucho y charlamos. ¿Está bien? Ok. Bueno, les espero en un ratito entonces. Gracias. Ojo que van a ser grabados por lo que dicen. Todo lo que digan va a quedar aquí registrado. Todo lo que hemos dicho ha sido registrado. Sí, pero esta parte es más peligrosa porque acá hay confesiones. Me voy a dormir con el teléfono, no sé, qué ven, qué hacen. No sé si están listos ya. ¿Alguien quiere comenzar? Si nadie quiere comenzar, ¿puedo comenzar yo? ¿Sí? Ya. Te escucho, Eh, Andrés. lo voy a copiar en el chat. Ok. Más que nada porque
tiene una cosa rara en que puse, está como escrito en dos. Ay, me pasé de la cantidad máxima. A ver. Igual yo veo, acá se están puliendo el texto, les di poco tiempo y además la idea es, me parece un disparador, ¿no? Como no tienen que preocuparse mucho porque es más que nada que después en todo caso eso les quede como un disparador y si el día de mañana escribieron algo a partir de esto, pienso yo que servirá por un lado como una reflexión, ¿no? Acerca de este mundo tecnomediado y si ya vivimos en un ambiente técnico desde siempre y cómo nos vamos a relacionar con este mundo de la técnica, estoy haciendo un poquito de tiempo para alguno que está terminando, y cuál es nuestro desafío, ¿no? Cómo podemos restablecer estos flujos de información múltiple, no solamente, o sea, tomando el mundo ambiente como un mundo ambiente técnico. Inteligencias de los hongos, inteligencias artificiales, inteligencias de todo tipo, ¿no? Que ahora empezamos a conocer como micelares, como, bueno, salirnos de esta formulación donde todo está por un lado, por otro, tal vez tenemos que escribir algo que reproduzca justamente todavía este binarismo espantoso que nos llevó a construir este mundo, o tal vez surja más de lo relacional. Pero como escritores tenemos la libertad de poner esto en tensión y imaginarlo. Así que bueno, Andrés nos va a contar cuál es su relación, si es tecnofílica, si es erótica, si es, estamos en una buena relación, no sé. A ver, Ya. Hola, mi nombre es Andrés Urrutia y se pierde 5 minutos viendo memes en Instagram y recién vuelve a escribir su presentación. Me gusta mucho leer, escribir y jugar videojuegos. Le llega un correo, lo lee, en realidad apenas lo revisa. Luego ve un mensaje en Instagram y se vuelve a perder en memes por 2 minutos más hasta que se da cuenta que debe seguir. Mis 4 objetos favoritos son mi celular, mi tablet, mi Nintendo Switch. Cuando la nombra la Nintendo Switch se acuerda de que debe revisar la oferta. Muchas ofertas, tantos jueguitos que no ha jugado, pero pucha, se acuerda que en realidad anda bastante corto de plata. Así que se detiene, pone varios juegos en la lista la lista de deseados y vuelve a seguir su presentación. Y mi notebook. En mi celular las aplicaciones que más uso son Instagram, Polytopia, un juego, y Google Books. Revisa nuevamente la pantalla de su celular. Creó todo un apartado de lectura en su escritorio para tratar de obligarse a leer más, ya que los memes y los jueguitos lo llaman demasiado. Ha funcionado bien dentro de todo. Uno siempre quiere leer más para proyectar una imagen de intelectual. Mira su racha de más de 100 días en Duolingo, obtiene instantáneamente un chorro de dopamina directo al hipotálamo y su ego aumenta un poco. En mi tablet también leo bastante, pero principalmente cómics y veo series. En mi Switch ahora estoy jugando Kirby. Hay un pequeño recuerdo, un flash de nostalgia. Es un niño. Andrés Urrutia es un niño. Mi notebook lo uso para trabajar y hacer clases. En realidad no. Andrés Urrutia es un adulto con un notebook lleno de stickers de anime. Algunos dicen que soy muy computín, pero en realidad, en general, la gente lo dice la gente que no cacha mucho de tecnología. Recuerda a una jefa periodista de 50 años que no sabía aprender su computador. Yo creo que soy una persona completamente normal en relación a la tecnología. No lo es. me parece que esa línea que tomaste es fantástica. Creo que ahí un soliloquio así ¿no? Vos lo pones en tercera, ¿no? Tercera persona Ujú. es un Andrés, ok, no es yo. Ok. Y la verdad que tiene, digamos, no sé cuánto tiempo uno puede leer algo con ese ritmo, pero por lo pronto para un relato corto me parece fantástico y aparte, bueno, realmente hace sentir lo que nos pasa en la relación actual, ¿no? Ahora, te olvidaste de poner el clima, a ver en qué situación Ay, el ocurrió todo clima. Se me olvidó esto. todo. Ya, voy a Estamos en poner. la clase de ciencia ficción climática. Bueno, Sí, sí. Voy a poner el clima. lo vas pensando mientras escuchamos alguna otra idea. Eso, muchas gracias. A ver, ¿quién se anima? Daniela, Anita, Adriana, Lucio, ¿Me Cristóbal. escuchas? ¿Me escuchas?
Sí. Ah, ya, que como no cacho bien el tema de los audífonos. Bueno, yo más que todo escribí un relato, pero mi relación con la tecnología habitualmente siempre trato de que sea como algo de colaboración, como tanto la tecnología como el computador, el celular, todas las cosas que usamos pueden colaborar o ayudarnos en nuestra vida, o como la IA también nos puede ayudar. Y de eso lo tergiversé para un miedo como grande que tengo al respecto para hacer un relato. Eh, Empieza así. Perdón, no te escuché escuché todo lo de colaboración, pero no escuché si ¿Ya? dijiste la palabra miedo también. Sí, Ah, todo esa, la parte de la colaboración, lo transformé, o sea, lo tomé con un miedo que tengo respecto a lo que podría pasar cuando le damos como demasiado responsabilidades humanas a algo tecnológico. ¿y Eso qué es te como imaginas? todo mi relato. ¿Qué te Es el imaginas? relato que escribí. Ah, es el relato que Sí. escribiste. Ok. Empieza así. Martina estaba dichosa al momento de abrir la gran caja que Celsi, la empresa de tecnología de moda, dejó en la consejería de su edificio. Dentro estaba la última novedad que vio en su lanzamiento hace unos meses y que inmediatamente la hizo anotarse una lista de precompra que era eterna. Pero ahí estaba. Y aunque tendría que trabajar doble turno por al menos 10 años, la compra para ella merecía totalmente la pena. Era la Chili 001, robot asistente y niñera que la ayudaría con las labores del hogar y con los cuidados de su hija ahora que ella debería tomar doble turno en el trabajo y retornar. Esto recordaba a Martina, 14 años después, en terapia familiar, cuando trataba de dilucidar cuándo comenzó la crisis. La sensación de dicha, de liberación, de que al fin ya nada le impediría ejercer su carrera, ascender en esta e incluso seguir estudiando, cosa que hizo, pero que tuvo que pagar un alto costo que no tenía ninguna relación con el valor del robot que la suplió en sus otros roles. Su hija, ahora adolescente, era prácticamente una desconocida para Martina, y para la joven su madre, entre comillas, era una especie de roommate que pagaba las cuentas de la casa para la chica. Y para la chica, su madre, sin comillas, era Chili 0001. Y la crisis se detonó cuando Martina compró un modelo más reciente, sin consultarle a la niña, y se deshizo del anterior, sin miramientos y mucho menos comentarle esto a la chica. Sin duda, nunca se esperó el ataque de la joven. Bien, bueno, Hasta ahí. hasta ahí. Sí. Es lo que Eh, alcanzo a escribir. yo creo que, no, por supuesto, pero digamos, hay algo del sometimiento del trabajo también, ¿no? Hay de esa precarización de la necesidad de autoexplotarse para... Para conseguir algo que uno quiere o para estar como a la última moda y como en este Sí, círculo vicioso también de tengo que trabajar para obtener la última tecnología y para pagarlo tengo que seguir trabajando y ese también para mí es un gran temor de lo que pasa ahora con los, por ejemplo, los iPhone que salen cada 6 meses y hay que tener el último modelo y tomada también con el tema laboral en las mujeres, que muchas veces la maternidad para algunas puede ser un tema de que, no un impedimento, pero sí una dificultad para, por ejemplo, para ascender o hacer otras cosas, sí, porque sí, son otros roles que no hay. sí. Y otras exigencias que vendrán con otras necesidades de otros modelos de consumo también, ¿no? Claro, y también visualizaba el tema del apego, que es una necesidad humana, que en este caso la hija lo hacía hacia el robot y no hacia su madre, que era como la principal Sí, vinculación que había ahí. eso hay un filósofo italiano, Vifo Berardi, que escribió un libro que se llama Generación Alfa, que ahí cuenta cómo las futuras generaciones, las primeras palabras que sepan decir son las que aprendan en los dispositivos Mm, y no de voces humanas. Así que bueno, es todo un camino a explorar la maternidad. Ahora, fíjense que yo voy tomando nota, vamos por dos relatos y nadie, o sea, esto es el algo clima. sintomático, claro, pero es algo sintomático que es importante tenerlo en cuenta, que no es que lo hacemos a propósito, es que preferimos no pensar en eso. O sea, en todo el requerimiento que implica de recursos naturales, preferimos pensar en los modelos, toda esta aceleración que está reflejada en los dos relatos hasta ahora, pero sin considerar qué implica eso en la demanda planetaria.
Y no lo estoy diciendo, por supuesto, de ninguna manera como si fuera una culpa o algo que tendrían, porque por el contrario, yo justamente quise pensar en cómo nos relacionamos. No, yo soy o sea, me encanta la tecnología, si no, no escribiría ciencia ficción. Pero también me estoy preguntando cómo nos manejamos en esta tensión, ¿ok? Pero el no pensar en eso, el no incluirlo en los relatos, es parte de lo que nos está pasando, que preferimos no pensar en esto. Pero bueno, ya me parezco la terapeuta tecnológica. Bueno, a ver, ¿quién más? Muchas gracias. No, por favor. Lucio. Víctor tiene la mano levantada. Ah, ok, adelante. ¿Dónde está Hola, Víctor? hola, ¿me escucho? Sí, Ah, perfecto. Bueno, yo escribí un relato cuya premisa es, por ejemplo, cuando no sé, siento que a veces cuando se usa demasiado ChatGPT es como que uno ya deja de, como de tener la habilidad de desarrollar discursos por su cuenta, elección de palabras, y es como que si llegara a un extremo, no sabríamos cómo hablar con las personas y decidiría por nosotros. Y bueno, les voy a leer este relato que es una mezcla de eso y también algo especulativo. Dice. Quizás quiso decir, hola, este autobús va al Parque Rojo, dicen las letras de colores enmarcadas en las células fluorescentes de tus ojos que acaban de parpadear con el impulso neuronal. No deja de sorprenderte por la rapidez con la que el gen de la luciferasa se expresa tan rápido. Hola, este autobús va al Parque Rojo, repites al androide del camión. Sus ojos brillantes de luz blanca te observan por unos segundos y después distingues una leve luz roja. Es el escalón, ¿no? Es el escaneo normal. Sí, contesta el robot escuetamente. De inmediato en tus ojos se adjunta la factura por tu interacción. No hay de otra. Debes tener cuidado de saber qué hacer y qué decir, porque todo cuesta. Lo bueno es que aún tienes bastante desde la última quincena. Te subes y al pasar por el umbral del autobús de nuevo llega un cargo a tu cuenta, esta vez por el servicio de traslado. Inicia la cuenta y además inicia la cuenta por cada metro que recorre el autobús, porque el tiempo también cuesta, todo cuesta. Al sentarte en uno de los asientos, no te percatas que hay una señora que te está observando, te pregunta la hora y no respondes. Hola, ¿me puede decir la hora? No sé cómo verla con estas cosas, ¿sabe? Los ojos me parpadean, pero lo que no pensaron estos idiotas de los programadores es que soy daltónica, pero no tengo la membresía y ahora lo que te asombra es que la mujer hable tanto y no parece importar el gasto en su cuenta. Seguramente es rica o no sé. En ese caso, piensas en ser cordial, en simplemente asentir, pero la señora te sigue preguntando qué hora es y tú no quieres responder porque cuesta y la quincena se te va a ir en 10 minutos. ¿Me puedes decir la hora, muchacho? 6, dices escuetamente. Y después un cargo de unos centavos. ¿De la tarde? ¿De la mañana? Por favor, no seas tan corto. Tarde, dices con un dolor en interior. En tu mente sabes perfectamente que es la tarde y la pregunta te parece tan estúpida que no puedes creerlo. Durante el viaje pasan a través de las ruinas inundadas de San Juan de Dios, un espectáculo que los turistas gustan visitar, además que es un lugar con muchas interacciones. Cuando se visitan esos sitios se apoya el turismo, la cultura y la nación. Que viva la cultura y el gobierno. ¿Y sabes a dónde va el camión? Yo me subí, no lo sé, fíjate. Según iba a la catedral, pero estoy viendo que se está yendo por otro lado. Piensas en que la señora debería callarse. Quisieras agarrar sus manos y taparle la boca, al menos para salvar su cartera. Piensas en que tal vez van a detener el camión y van a llegar los agentes del banco a llevársela y embargarla. Quisieras decirle algo, pero no sabes cómo. Hace mucho que no hablas por tu cuenta, es decir, que eliges las palabras una por una, cosa que es de por sí muy dolorosa cerebralmente. ¡Ey! Te interrumpe la mujer. Ay, estos jóvenes cada vez más mudos, parece que les mordió la lengua, no sé, le hicieron tacos con ellos y ahora siempre con esas cosas en las cabezas como cuando eh, como cuando van a los puestos de tacos, ya no sirven salsa en los puestos, simplemente preguntan, ay, ¿quiere un impulso cerebral en la lengua para que pique menos o pique más? ¿Salsa verde o salsa roja? Pero cuando yo voy no hay nada. Antes hacíamos las salsas, ¿sabías?
y tú solo asientes. Y en eso, el rayo solar atravesando el cristal de la ventana te calcina y activas uno de los impulsos de tu piel para que los nervios se hagan insensibles al calor. Sí, costará un poco más de dinero, pero nada mejor que invertir todo lo que ganas trabajando en el bienestar de tu cuerpo, porque un cuerpo sano es una sociedad en el progreso. Recuerda, si hace calor, puede desaparecerlo con un impulso epigenético. Por el contrario, la señora de enfrente suda, agarra un abanico y se queja del calor. ¡Ay, cuánto calor, qué calor! Toma, hijo, toma, que te vas a que te me vas a petatear, dice agitando el abanico. ¿Cuántos años tendrá? Su ropa tampoco está a la moda, es muy anticuada. Sus palabras son, ¿cómo decirlo?, extrañas, barrocas, antiguas. No es como si la dijera una inteligencia artificial, como suele ser dentro de las costumbres y las buenas normas culturales de la decencia. Si tiene tanto dinero para hablar, ¿por qué diablos no activa el control de las proteínas de la piel? Diablos, piensas, estos ricos son muy extraños, buenos para hablar, pero tienen hábitos tan raros. Por otra parte, es raro que en ella no ves ningún reloj, ningún oculador transistor de onda subatómico bosónico, ningún brazo cambiado a escamas de cocodrilo por estética como es la moda. Es todo tan analógico, tan humano, preposhumano. Mientras tanto, ella te mira con los ojos grandes, te recuerda a tu abuela, a quien conociste poco cuando eras niño, años antes de todo esto, cuando Guadalajara no era una colmena de 8 pisos flotando en un desierto y a veces lagos de mercurio y ácido sulfúrico, o otro destino interesante para los turistas. Buenas gentes, esos turistas. Ay, bueno, dice la señora, creo que aquí me bajo, joven, que tenga buen día. Y en eso, sin poder creerlo, la señora desaparece en medio del aire y no sabes cómo diablos. Ves alrededor y los demás te miran extraño. No dices nada, obviamente para no gastar, y solo recibes una horda de miradas de desaprobación. Enseguida te llega una notificación del banco. Le informamos que ha sido multado por hablar solo en público y asustar a la gente. ¿Hablar solo? ¿Pero cómo? ¿Quién diablos era esa señora? Y ya, entonces quise mezclar como ciencia ficción con la aparición de un fantasma en un camión. No sé, una fantasma de una señora, porque no sé, y ya. No, no, pero a ver, primero el tono de ironía, ¿no? Me parece muy interesante el tono irónico que tomaste para abordar esta narración, donde, bueno, es lo que prima, ¿no? Y después sí hay una inclusión del clima, bien, porque están todas esas epigenéticas y células de la piel y no sé qué para protegerse del sol, cosas que se pueden activar. Así que bueno, una Guadalajara también, que está, no sé en qué estado, pero sí hay un panorama descrito de un cambio climático llevado a un extremo en el imaginario del autor. Y sí aparece la tensión social, me parece, de la desigualdad, ¿no? También, porque es como, digamos, quién tiene esos protectores y quién no los tiene, también qué gasto implica, cómo esos créditos funcionan, ¿no? Como un futuro donde si no los tenés, te quemás al sol, por ejemplo, inmediatamente. Y la tensión entre lo analógico y un transhumanismo. Así que la verdad que sí, me parece que juntaste todos los elementos y el tono irónico, bueno, aplaudo como escritora por el tono también. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Bueno, ¿con quién seguimos? José, Acá está Lucio, está Adriana y Anita, José. A ver, José, ¿Cómo están? Yo ideé como una especie de mini relato sí, eh, ucrónico ok, y también metí un poquito de cambio climático. bien, Ya, lo voy a leer. escuchamos. Al cineasta se le ocurrió una interesante idea. Quería crear una película basada en un antiguo relato en el que un científico medio loco le daba vida a una criatura hecha de restos humanos, Frankenstein. Sin embargo, el cineasta se preguntaba, ¿en qué lugar de aquel extenso desierto llamado Alemania llovía tanto como para ver una tormenta con rayos?
Tal vez debía cruzar a caballo las secas montañas de los Alpes, atravesar los parajes espinosos italianos, cruzar el río Mediterráneo y llegar al Sahara para buscar ese clima lluvioso necesario, ese rayo que le daría vida a la criatura y marcaría el inicio de una nueva época del cine de terror. Eso es. No, está muy bien. Espera que estoy tomando nota. Sí, a ver, primero quiero saber por qué es una ucrania. Porque me imaginé como un pasado diferente, no un pasado de la época en que se hace la película Frankenstein, Ah, en el ok, que está ok, ok, se me escapó eso. lluvioso. Está bien, Claro. era un cineasta que tenía, digamos, esas mismas técnicas o esas mismas posibilidades. Inicio del siglo XX, pero con otro destino en el que hubo otro tipo de clima, un cambio Ahí climático va, previo, una época ok, industrial, no sé, que sí causó un cambio real y significativo a nivel mundial y que se vio manifestado en este mundo paralelo, en esta ucronía del siglo XX. perfecto, perfecto. No, es como que no había, bueno, no sé, no es tan fácil escuchar. Ahora, me encanta que, digamos, lo que tomaste acá es que esto que se mencionó también en la clase de las locaciones que ya no existen, ¿no? Como decir, bueno, los escritores en este paisaje de incendios, de deslaves, eh, de aumento de la temperatura global, cuando tengamos que ir a buscar un lugar, cuando decíamos, bueno, vamos a inspirarnos a tal lugar o a partir de tal viaje pude conocer esos hielos eternos, etcétera. Acá dice, bueno, se pregunta, ¿no? ¿Dónde va a conseguir esas locaciones? Porque ya no existen. Así que me parece que hiciste un ensamble acá muy bueno y ponerlo a un cineasta que a su vez está buscando locaciones, o sea, me parece un muy buen personaje para desarrollar mucho más este relato. Y bueno, me parece que se puso bien, bien en juego y muy claro este tema de lo que ya podría dejar de existir. Así que bueno, vamos con la ciencia ficción climática. Bueno, ¿quién sigue? Si quiere yo, Adelante. no sé, ya, mira, yo no lo entendí como un relato, ¿ah? Por la instrucción yo lo No, entendí más bien como un comentario, así que hice un mini manifiesto que se diferencia de los demás amigos que hicieron como un cuento, no, ¿ya? pero a mí me parece bien porque yo di también esa posibilidad. Yo dije, tal vez es solo una reflexión, solo una confesión, una idea fuerza, ¿no? No era necesario escribir un relato. Eso pueden hacerlo ustedes después si les interesó la idea que apareció. Sí, mira, el mío es bien corto y tiene un título que es bien Adelante. chileno, ustedes lo van a entender, ni ahí con la tecnología, ¿ya? Muchos de ustedes no saben qué significa ni ahí, pero con el relato que les voy a comunicar van a saber qué significa aquí en Chile la expresión ni ahí. Para mí la tecnología es total y absolutamente neutral como ente político. No existen cárceles para revólveres, sí para los que mataron usando esas armas. Tampoco existen condecoraciones para las vacunas, sí premios Nobel para quienes las desarrollaron. Por lo tanto, la tecnología no es de temer ni de confiar. Son los usuarios de ellas a quienes hay que prestarle atención. En efecto, la tecnología puede ser usada como una herramienta para alteraciones climáticas beneficiosas o perjudiciales. Una represa, por ejemplo, puede cambiar el clima de todo un valle reduciendo la temperatura de la ladera donde está emplazada durante las olas de desagradable calor. Y eso está bien. La misma represa puede retener suelos orgánicos en su embalse, cuya ausencia aguas abajo impide la proliferación de vegetación nativa. Y eso está mal. Pero no es mérito ni culpa respectivamente de la tecnología, es del hombre. En resumen, apuntar a la tecnología es una actividad improductiva. El foco debe estar en los seres humanos. De hecho, destinar energía y tiempo para cuestionar a la tecnología es justamente la máxima expresión de deshumanización. En todo de acuerdo, Lucio, de que el problema es la relación que tenemos con ellas como humanidad y no la tecnología. Por eso cuando hay gente que es tecnofóbica, yo digo, no se trata del problema, no es la tecnología, es la relación que tenemos con ella. Por eso toda la síntesis que vos haces, el ejemplo que estás dando, pone el acento en lo que
realmente me gustaría que se lleven como reflexión, que es a partir de un juego, de decir, bueno, ¿cuál es mi relación? En fin, que todo eso se traslade a un pensamiento general, planetario, que decir, bueno, el problema no es la tecnología, es como decir, el problema es tener hijos, no, el problema es la relación que tenemos con ellos, el problema son los padres, no, el problema es la relación que tenemos con los padres, el problema es la tecnología, no, es la relación que tengamos con ella. Siempre fuimos técnicos, la tecnogénesis así también lo demuestra. Históricamente hemos sido, tenemos una mente técnica, entonces ya este es un mundo ambiente técnico. El problema es qué relación vamos a establecer, establecimos y vamos a establecer con ella. Así que yo te agradezco el ejemplo, Lucio, y bueno, después ya verás si escribís algo más de ficcional. Voy a leer yo. Adelante, Anita. Mira, en la inercia de la tristeza, deambulo en las imágenes e historias de mis contactos de Instagram. De ellos solo conozco 50, los familiares y compañeros de colegio. Del resto, comparto las letras, eso creo. En un día normal prefiero realizar una revisión rutinaria, parca y limitada, generar, generar la ilusión de que estoy, aunque no lo esté realmente. ¿Dónde estoy? Puedo sentir mi cuerpo entumecido por la postura de la silla. Bajo mi mano para tactarla. La siento, es verdad. Hago el impulso de levantarme, pero mi rostro es sujeto por la mascarilla. No, máscara. Mis manos recorren el óvalo que contiene mi rostro, o el recuerdo del que poseía antes que las habitaciones se convirtieran poco a poco de una zona de confort a un refugio, a una cárcel, hasta nuestro organismo vital, mientras en el exterior la inmensidad del espacio sea irrespirable. Bien. Eh, si es un futuro cuento, se debería llamar La costura de la silla, porque es muy hermoso eso. Es como, fíjate, dentro de posiblemente un planeta que inhabitable, pero que hemos logrado establecer alguna clase de búnker, de estación espacial o de lo que fuese, o que fuera nuestro propio planeta irrespirable y estamos en esos estadios, y tenés una máscara y de pronto volver al cuerpo. Y de nuevo, no idealizando el cuerpo. Yo no soy una nostálgica ni que creo que todo solo irme a la naturaleza, aunque viva adentro de un bosque y salga al río a remar. También me interesa el pensamiento y la mente tecnológica. Entonces, de pronto, sin embargo, hay algo que equilibra un poco ese juego de cuerpos, cuerpos tecnológicos con cuerpo analógico o con el cuerpo tal como lo conocemos, que es la costura de la silla. Me parece de una delicadeza hermosa y que sin tener que explicar nada, salvo seguir desarrollando, ya tenés el tip, ¿no? Como el tip para decir que quien lo lee dice, ah, ok, de esa manera me hizo acordar el cuerpo, no haciendo toda una descripción, ¿no? Sino con una costura de la silla que se siente. Así que bueno, ahí ya hay algo fuerte. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, Adriana. gracias. En el confesionario puse una frase muy corta, que es: la tecnología me ayuda a conectar con el mundo desde la comodidad de mi casa. O sea que es como de dependencia. Y bueno, titulé ahorita esta minificción como Cuando la batería se acaba. Ok. Y estaba oyendo por la radio como la sociedad de vecinos se ponía de acuerdo para ir a la próxima cacería. La carne escaseaba en las tiendas y era hora de reponerla. Los perros salvajes tenían su territorio al oriente de la ciudad. Hablaban de cuál sería la mejor manera de rodearlos para poder capturarlos, cuando la voz del líder se apagó dejando un eco largo en el ambiente. Pegué al aparatejo y solo me devolvió un sonido hueco.
La batería se había terminado. Quité el cable que conectaba la caja oscura con la radio. La llevé hacia la mesa del comedor y cogí la chamarra, los guantes y el pantalón térmico. Me colgué la pila a la espalda y cogí el bastón. Salí. Caminé por Tlalpan siguiendo la línea externa del metro, rumbo al centro. La nieve vestía de blanco la Ciudad de México. En el Zócalo las tiendas permitían cargar las baterías cuando se les acoplaba una bicicleta. Tras pedalear, cargaba tu pila y podías calentarte un poco. Esperé mi turno afuera, en lo que se iba la única persona que estaba dentro. No quería tener que saludar ni tener que hacerle plática mientras ella cargaba su batería. Cuando salió, me escondí entre la puerta y el lobby, a fin de no detenerla de su camino para que me preguntara cómo estaba. Se fue. Puse una bolsa de cacahuates como pago en la canastita del dueño. Estaba leyendo un libro sobre una terrible sequía. Me dirigí a la bicicleta y pedaleé para llenar de energía la batería, que le devolvería la vida a la radio. Quería seguir escuchando las voces acaloradas desde casa con un vaso de agua caliente. Y ya. Bueno, acá aparece un mundo sustentable de alguna manera, ¿no? Horrible, pero sustentable. Porque, fíjate, me hiciste acordar, no sé si lo escucharon eso, pasó el dato, pero en la película que yo trabajé como guionista junto con un artista, Tomás Aracenos, y después la buscan, van a ver que el museo, el Serpentine Gallery, aceptó que la película solo pueda ocurrir en tanto los espectadores previamente pedaleen para cargar las baterías. Entonces, si nosotros tomamos el riesgo de que la película no se pueda ver toda, hay días que no se pueda ver, hay días que caiga el sistema, y la gente tenía que ir y pedalear en las bicicletas exteriores para cargar las baterías y que la película continúe. Entonces, digo, esta era una experiencia que me parece que, digamos, el intercambio de alimentos, por un lado, aparece como una economía circular, ¿no? Horrible todo, en un mundo devastado, pero una economía circular donde se cambian cacahuates por otras cosas, donde hay centros de pedaleo para cargar las baterías, donde hay radios que se han reutilizado. Entonces, me parece que hay como como es ese mundo horrible, pero donde la gente encontró cierta resiliencia y ciertos modos de habitarlo, ¿no? Aún con ese frío, aún con ese concierto de policrisis, digamos. Así que bueno, acá tenemos otra versión de relatos. Gracias, Adriana. Gracias. ¿Nos queda alguien Bueno, más que quiera participar? Oh, creo que todos los que querían participar ya lo hicieron. Bueno, bueno, vamos a ir dando por concluida la quinta sesión. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación. Eh, la verdad que fue algo muy distinto, muy complementario a todo lo que venimos tratando con los diferentes talleristas. Así que una vez más te agradecemos, Claudia, por tu presencia, por tu tiempo, por tu investigación, por tu ponencia, por todo. Eh, vamos a pensar entonces en ensambles cooperativos, en alineaciones de infodiversidad y tecnodiversidades. Busquemos cómo podemos organizarnos entre la tecnología y la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gente, con esto concluimos entonces la quinta sesión. Nos encontramos el próximo miércoles para la sexta y creo que última, ¿no? Cristóbal. No todas. Quedan 3 clases Ah, bueno. todavía. Bueno, Nos tenemos queda todo para el mes. rato. Tenemos todo el mes de junio. Todo el mes de junio, buenísimo. Bueno, a todos, muchas gracias por estar. Nos estamos encontrando la próxima semana. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Chao. bonita noche.